Nunca me había fijado tanto en un par de zapatos. No eran nuevos, ni brillantes, ni tenían una marca especial. De hecho, parecían usados. Pero había algo en ellos, algo que me hizo volver la vista atrás cuando ya casi pasaba de largo el puesto. Era uno de esos mercados improvisados que aparecen en las calles viejas del centro los fines de semana, con mesas cubiertas por mantas roídas y objetos de segunda, tercera o incluso cuarta mano. Me había detenido a ver discos antiguos para mi hermano, y al girar, ahí estaban, unos tenis infantiles, pequeños, con los cordones manchados y la suela gastada de un lado. No tenía hijos, ni sobrinos, ni razones para comprar zapatos de niño, pero una sensación me empujó a preguntar por ellos. ¿Cuánto por estos?, dije, sintiéndome extraño al sostenerlos. El hombre detrás de la mesa me miró como si también le resultara rara la pregunta, pero respondió con desgano. 50 pesos. Ni siquiera regaté. Pagué, los eché en una bolsa y seguí caminando. Solo cuando estaba en casa, ya por la noche, me di cuenta de lo absurdo del asunto. ¿Qué iba a hacer con unos zapatos tan pequeños? Pero ya era tarde y no quise tirarlos. Me quedé viéndolos por un momento. Tenían algo triste, algo profundamente triste, como si hubieran sido olvidados por completo. La primera vez que los toqué sin la bolsa, sentí un hormigueo en las palmas. No me asustó, pero me hizo fruncir el ceño. Los revisé con más detalle. Por dentro, la tela estaba un poco húmeda, como si hubieran sido lavados a medias, y olían a encierro, no sé cómo explicarlo, como una mezcla entre ropa vieja y humedad encerrada. Dejé uno de los tenis sobre mi escritorio y el otro en el suelo junto a la cama. Pensé que al día siguiente los llevaría a donar o los dejaría junto a la basura, limpios. No quería verlos más, pero tampoco podía botarlos sin más. Esa noche soñé que un niño me pedía ayuda. No tenía rostro, solo veía su silueta detrás de una puerta metálica cerrada con cadenas. Gritaba algo, pero no lograba entender las palabras. Me desperté con el corazón latiendo muy fuerte, las sábanas empapadas de sudor. Fui al baño a lavarme la cara, y ahí, en el espejo, noté una cosa. Tenía una marca roja en el cuello, como si alguien me hubiera tomado con fuerza. No tenía sentido. Vivía solo. Y, aún más inquietante, uno de los tenis ahora estaba volteado, con la suela hacia arriba. Yo recordaba haberlo dejado derecho. No pude volver a dormir. Me senté en la sala, encendí la luz y me quedé mirando ese zapato por horas. Hubo un momento, cerca del amanecer, en que escuché pasos pequeños en el pasillo, aunque sabía que era imposible. No eran como los de alguien caminando con firmeza, eran suaves, irregulares, como los de un niño con zapatos gastados arrastrando ligeramente los pies. Al día siguiente, fui al trabajo como un zombi. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en el sueño, en la marca, en los pasos. Quise racionalizarlo, pensar que mi mente me jugaba una mala pasada, que era estrés, falta de sueño, lo que fuera. Pero cuando regresé a casa, los zapatos ya no estaban donde los dejé. Busqué por todo el departamento. Uno apareció en el baño, el otro en la cocina. No me atreví a preguntar en voz alta si alguien estaba ahí. No quería una respuesta. Esa noche dormí con las luces encendidas. El segundo sueño fue más vívido. Esta vez el niño tenía voz. Gritaba, «Estoy aquí, sácame por favor», y golpeaba una pared blanca. Lloraba. Yo trataba de correr hacia él, pero el suelo era como lodo, me hundía. Me desperté llorando, con una sensación de impotencia enorme. Algo dentro de mí sabía que ese niño no era un simple producto de mi mente. Y entonces recordé algo. Los zapatos. En la suela de uno de ellos había un nombre escrito con marcador, casi borrado. Encendí la linterna del celular y busqué. Sí, ahí estaba. 3 letras aún legibles. Ian. Pasé toda la mañana buscando casos en internet. Niños desaparecidos, noticias viejas, artículos locales. No sé cuánto tiempo estuve así, pero finalmente encontré una nota de hace 7 años. Un niño llamado Ian Escobar, de 6 años, desapareció saliendo de una tienda con su madre. Nunca se le volvió a ver. El caso fue cerrado como posible rapto seguido de homicidio.
Las pistas se agotaron, pero la foto del niño llevaba puestos unos tenis iguales a los míos, idénticos. Sentí un frío tan profundo que tuve que sentarme. El niño de los sueños no tenía rostro, pero algo me decía que era él. No podía explicarlo. El color del cabello, el tamaño, la voz, todo cuadraba. Cerré la laptop y me quedé en silencio. Solo podía oír el leve crujido de la madera del piso bajo mis pies. Saqué los zapatos y los miré como si fueran pruebas de un crimen. Me invadió una sensación de urgencia. Si Ian aún estaba vivo, si de algún modo esa conexión existía, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué yo? Esa noche me armé de valor. Coloqué los tenis sobre la mesa del comedor, apagué todas las luces y me senté frente a ellos. Tenía el teléfono grabando. No sabía qué esperaba, pero quería registrar cualquier cosa rara. Durante casi 2 horas no pasó nada. Me dormí ahí mismo, con la cabeza recargada en mis brazos. Cuando desperté, era de madrugada, y la casa estaba en silencio total, pero en el teléfono había una grabación. La pantalla mostraba que alguien o algo se había movido. Reproduje el video, con el corazón martillando en mi pecho. En la grabación, los primeros minutos eran normales. Se veía la mesa, los zapatos inmóviles, las sombras proyectadas por la tenue luz del pasillo. Pero a la 1:37 algo se movió. Primero fue apenas un temblor en uno de los zapatos, como si lo empujara una corriente de aire. Luego, el otro zapato giró por sí solo, lentamente, hasta apuntar hacia el pasillo. No había viento, no había vibraciones, solo ese movimiento leve, preciso, antinatural. Y después se escuchó, no una voz, sino un sonido. Era como un susurro apenas audible. Lo repetí varias veces, con los audífonos puestos, y finalmente logré entender. Abajo, ayúdame. La voz era infantil, casi rota, y venía de los zapatos. Cerré el video. Estaba temblando. No era miedo en el sentido habitual. Era otra cosa. Era un pánico sordo, una certeza que te descompone desde dentro. Porque ahora sabía que el niño estaba intentando comunicarse. De algún modo, esos zapatos eran el canal, y yo, por razones que no entendía, era el receptor. Pasé los días siguientes investigando la dirección que aparecía en el viejo reporte policial, donde Ian vivía con su madre. El edificio seguía en pie, al sur de la ciudad. Me acerqué una tarde, sin tener claro qué iba a hacer. El vecindario había cambiado poco. Las paredes estaban más grafiteadas, las banquetas más rotas, pero era el mismo ambiente que se sentía en el video de seguridad que vi en la noticia. Me quedé mirando el portón de hierro oxidado durante varios minutos. Nadie entraba ni salía. Finalmente, un hombre mayor salió con un perro, y lo abordé. «Disculpe, ¿usted conoció a una señora de aquí que tuvo un hijo llamado Ian?» El hombre frunció el ceño, como si escarbara en su memoria. «¿La señora Escobar? Sí, vivía en el tercero B. Después de lo que pasó con su niño, se mudó, o la mudaron. No sé, fue muy duro. Decían que el papá tuvo algo que ver, pero nunca lo probaron». ¿El papá vivía aquí también? Venía a veces. Creo que tenían problemas. La señora se veía muy mal los últimos meses, como ida, como si ya no viviera en el mismo mundo que nosotros. Le di las gracias y me fui. No tenía un plan. Pero esa noche, otra visión llegó. No en un sueño. Esta vez fue como una alucinación en vigilia. Estaba acostado, mirando el techo, cuando de pronto no era mi habitación. Era un cuarto sin ventanas, con paredes de concreto desnudo y una bombilla temblorosa en el techo. Vi al niño acurrucado en una esquina, sus rodillas contra el pecho, su rostro pálido. Me miró directamente. No movió los labios, pero lo escuché en mi cabeza. «Estoy debajo, todavía puedo salir». Y entonces todo volvió. El techo, mi cuarto, la cama. Salté como si me hubieran arrojado agua hirviendo. El reloj marcaba las 3:13 de la mañana. Fui al escritorio. Los zapatos estaban uno sobre otro, formando una cruz. Los separé.
En ese momento ya no dudaba. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, y no era simbólico, era literal. Alguien, un niño real, estaba atrapado en algún lugar, y estos malditos zapatos eran el puente. Decidí contactar a la madre. Fue complicado, pero no imposible. Encontré un antiguo perfil de Facebook con el nombre de Lidia Escobar, inactivo desde años. A través de publicaciones viejas, llegué a una prima, que aceptó hablar conmigo. Le dije que estaba escribiendo un artículo sobre niños desaparecidos, una especie de memoria histórica. Me dio un correo. Escribí un mensaje largo, cuidadoso, honesto hasta donde pude serlo sin sonar demente. No esperaba respuesta, pero 2 días después me escribió: ¿Quién eres y por qué sueñas con mi hijo? Esa fue toda su respuesta. No le había dicho nada de los sueños, nada de los zapatos, nada del cuarto sin ventanas. Solo que tenía interés en la historia de Ian y que quizá había detalles olvidados. Le respondí sin rodeos, le conté todo, que compré unos tenis en un mercado, que empezaron a moverse, que soñaba con un niño que decía llamarse Ian, que vi una habitación de concreto, que oí la frase «estoy debajo», y que todo esto me estaba volviendo loco. Tardó un día más en contestar. Su mensaje era largo, desgarrador. Decía que durante los primeros meses después de la desaparición había soñado repetidamente con su hijo encerrado en un lugar oscuro, que oía sus gritos, que sentía su olor, pero que todos, familia, psiquiatras, policías, le decían que era parte del trauma, que ya estaba muerto, que debía dejarlo ir, pero nunca lo creyó, nunca del todo. Y luego una frase que me congeló. Siempre pensé que si alguien más podía verlo, entonces tal vez no estaba loca. Le pedí que nos viéramos. No quería enviarle los zapatos, no quería que esto fuera por correo. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esa conexión era real. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del centro, discreta, sin cámaras. Cuando llegó, supe de inmediato que era ella. Llevaba el rostro de una madre a la que le arrebataron la vida sin matarla. Tenía las ojeras hundidas en la piel, las manos temblorosas, pero su voz fue firme. Me pidió ver los zapatos. Se los entregué. Lidia tomó los tenis con una delicadeza estremecedora, como si fueran de porcelana. No habló durante varios minutos, solo los sostuvo entre las manos, acariciando la tela desgastada con los pulgares. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Me miró y asintió con lentitud. Eran de él. Se los compré el día anterior. Me costaron más de lo que debía gastar, pero estaba tan feliz. Los estrenó esa misma tarde. Los apretó contra su pecho. Esto no es una coincidencia. Tú sabes que no lo es. Asentí. Me sentía fuera de lugar, como un intruso en una herida que no me pertenecía, pero también sabía que había una razón para que todo esto me estuviera ocurriendo. Él dice que está abajo, dije en voz baja, debajo de algo, encerrado, un cuarto sin ventanas, no sé dónde. Ella respiró hondo, cerró los ojos y murmuró, el sótano, Dios, el sótano de la tienda. No entendí, le pedí que explicara. Dijo que el último lugar donde lo vieron fue una tienda de abarrotes antigua, en una zona algo abandonada del barrio. Ian desapareció entre los pasillos. No había cámaras en ese entonces, y el dueño afirmó que nunca lo vio salir. Se pensó que se lo llevaron en la calle, que escapó o que se perdió, pero nadie revisó el sótano. Yo lo mencioné, dijo, pero dijeron que no tenía sentido, que ya lo habían buscado, pero no lo hicieron. Yo lo sé. La tienda seguía abierta, bajo otro nombre. Esa misma noche fuimos. Lidia no tenía miedo, no el tipo de miedo que te paraliza. Era una mezcla de furia contenida, dolor seco y una determinación que dolía mirar. Llegamos pasadas las 8.
El encargado era un tipo joven, indiferente, que apenas nos dirigió la palabra. Compramos algunas cosas, fingiendo interés en los estantes. Luego Lidia preguntó directamente, ¿siguen usando el sótano? El joven la miró como si le hablara en otro idioma. ¿El qué? El sótano, el cuarto de abajo, el almacén viejo. Ah, no, está cerrado con llave. Nunca lo usamos. Está húmedo y huele mal. Ni siquiera hay luz. Lidia me miró. Yo entendí. Le ofrecí dinero al muchacho. Una cantidad que hizo que levantara las cejas. Solo queremos ver, 10 minutos, nada más. Dudó, pero el dinero habló más fuerte. Buscó la llave en una caja metálica detrás del mostrador y nos guió a una puerta al fondo del local, cubierta por cajas de detergente. Quitarlas tomó un momento. Luego la puerta se abrió y un aliento de aire podrido salió desde las profundidades. Bajamos con linternas. Las escaleras de concreto crujían con cada paso. El techo era bajo y el aire denso. Polvo en suspensión, telarañas, silencio absoluto. El joven se quedó arriba. Cuando llegamos al final, la linterna iluminó un pasillo estrecho. A la derecha había una puerta metálica cerrada con cadenas oxidadas. Justo como en mis sueños. Lidia dejó escapar un sollozo. ¡Ian!, gritó, y su voz rebotó en las paredes como un eco viejo. Me acerqué a la puerta. Las cadenas estaban puestas desde fuera. El candado oxidado se cayó con un golpe seco al piso, como si hubiera estado esperando ese momento. Empujé la puerta. El interior era apenas más grande que un baño. Colchonetas viejas, una silla rota, una manta infantil, y en la esquina algo se movió. No era un niño, era un esqueleto, pequeño, humano, con los restos de una camiseta de superhéroe aún visibles. Al lado, una libreta destrozada por la humedad. Lidia cayó de rodillas, gritó, golpeó el suelo, y yo no sabía qué hacer. Me quedé parado, helado, sabiendo que eso era todo, que ya no había esperanza, que Ian había estado ahí, debajo, todo este tiempo, y nadie lo había escuchado, excepto los zapatos. Llamamos a la policía. Todo lo que vino después fue un torbellino. Declaraciones, prensa, investigaciones tardías, disculpas huecas. Confirmaron que los restos eran de Ian. La causa de muerte no fue clara, pero las condiciones indicaban abandono, olvido. El dueño original de la tienda había muerto el año anterior. Nunca se le pudo responsabilizar. La historia apareció en las noticias por unos días y luego desapareció, como todo, pero no para mí, ni para Lidia. Ella decidió enterrarlo con los zapatos. Dijo que era lo único que había regresado con él. Asistí al funeral. Éramos apenas 6 personas. Una ceremonia breve, sin palabras. Lidia colocó los tenis junto al ataúd abierto y le dijo al aire, «Perdóname por no haberte oído antes». Y entonces lo sentí, como si algo invisible se despegara de mi espalda, una presión que me acompañó desde el primer sueño, soltándome. Me fui sin mirar atrás. En las semanas siguientes dormí por fin tranquilo, sin sueños, sin pasos, sin voces. Pero a veces, cuando camino por la calle, mis ojos se desvían solos a los puestos callejeros, buscando sin querer. Y una vez, solo una, juraría que escuché una voz lejana en el aire, como un susurro suave, diciéndome, «Gracias».